Me llamo Fernando, soy del barrio Ejército, en la provincia de Santiago del Estero. Por aquel entonces, vivía junto a mi mamá y una hermana que estudia en la facultad. Lamentablemente mi papá falleció cuando yo era un adolescente. Siendo el hombre de la casa, trabajaba por la mañana y por las noches cursaba un profesorado de un terciario céntrico. En el instituto concreté una relación entrañable con 3 muchachos, Juan José, Omar y Carlos. Desde el cursillo de ingreso pegamos onda, y luego de haber atravesado 4 años estudiando juntos, nos hicimos muy buenos amigos. En el 5.º año de la carrera, era mitad del semestre, se acercaban las vacaciones de invierno y con los chicos decidimos hacer un viaje a Termas de Río Hondo. A una semana del viaje, Juan José, hizo una revelación que nos dejó sin palabras, una noche en que nos quedamos bebiendo en un bar, después de haber ido a clases. Él nos relató que su padre había sido un brujo muy poderoso de la zona, y que desde niño escuchaba cómo su papá se levantaba muy entrada a las madrugadas para recitar unas oraciones en un idioma extraño. Con el tiempo el papá construyó una pieza al fondo de la propiedad, lugar donde atendía a la gente que iba a verlo y además servía de santuario. Tenía muchas imágenes en yeso de figuras extrañas. Los sucesos paranormales habían formado parte de su vida, y que, si bien todavía sentía algo de miedo, con el tiempo se le fue haciendo normal lo que hacía su viejo. Su padre lo había mantenido al margen de todo, pero su actitud cambió una noche en la que mi amigo se levantó para orinar en el baño. Al regresar de vuelta a su pieza, en el pasillo que daba a su cuarto, se encontró con un hombre completamente oscuro. El cuerpo estaba envuelto en un halo de neblina, apenas se divisaba un rostro con aspecto demoníaco. Juan cerró los ojos y corrió hacia su habitación, se introdujo en su cama y en el instante que hizo esto, sintió una presión sujetándolo del cuello, como si alguien tratara de ahorcarlo. Con mucho esfuerzo, llamó a su papá, y al entrar, parece que se percató de algo. Este solo le dijo: «¿Lo viste, no?». A partir de este suceso, su viejo comenzó a incentivarlo para que lo ayudara en sus despachos. La primera respuesta de mi amigo fue un rotundo no. Pero con los años y al estar en contacto con esas cosas fue asimilándolo, naciendo la curiosidad dentro suyo, hasta el punto de querer aprender. Así se animó a ayudar a su viejo, primero en pequeñas cosas, para luego convertirse en alguien avezado en el ocultismo. Al tiempo, con la muerte de quien fuera su padre, Juanjo, se hizo cargo del negocio familiar, comenzando a trabajar en el mismo oficio que el difunto. Luego de escucharlo muy atentos, hicimos un silencio profundo. Por momentos era muy incómoda la situación, nadie decía nada, solo nos mirábamos cada tanto. Hasta que otro de los chicos del grupo, Omar, rompió la tensión en el ambiente diciendo: «Perdona amigo, pero no te creo nada. Para mí lo tuyo es pura boludez al igual que la ouija». Con estas palabras se armó una discusión entre los que creíamos a Juanjo y los que no. Pasaron los días y nuevamente en el terciario tocamos el tema. Omar seguía empedernido en demostrar que aquello no existía. Fue tanto el alboroto que Juanjo, un poco fastidiado, nos retó a jugar a la ouija. Aceptamos un tanto escépticos, decidimos que jugaríamos los 4 luego de arribar a Termas de Río Hondo. Llegado el día del viaje, este transcurrió con normalidad. Nos situamos en el camping de La Hoya. En aquel tiempo no gozaba de la popularidad que hoy tiene el lugar, así que estaba un poco desolado. Entrada la noche nos pusimos de acuerdo con iniciar con la sesión. Sin embargo, Juanjo nos comentó que debíamos hacerlo en un lugar retirado. Salimos de la carpa y entramos a caminar por un sendero de tierra. Haciendo 1 kilómetro monte adentro, atravesamos un río hasta dar con un claro del monte, muy cerca, y ahí nos sentamos en círculo e hicimos una fogata en el medio. Omar se impresionó al ver que Juanjo sacó de su mochila un tablero de ouija, forrado en cuero, dividido en 3 partes, y un velón enorme que prendió dejándolo al costado de la tabla. Él mismo hizo de guía en la sesión espiritista, hablaba recitando unas frases inentendibles hasta que en un momento comenzó a hablar en español. «Espíritus háganse presentes», dijo, e inmediatamente la llama del velón se alargó de pronto. Juan replicó: «Espíritu, si estás aquí, repite lo que hiciste». Para asombro nuestro, la llama nuevamente se alargó. Supe inmediatamente que no estábamos solos. «¿Alguien quiere preguntar algo?», dijo refiriéndose a nosotros.
Carlos fue el primero en tomar coraje y preguntó, ¿sos hombre o mujer? Como respuesta tuvimos, hombre. A esta altura, muy perplejo por lo que estaba pasando, me animé a interrogar al espíritu. ¿Cuándo moriste? Pronuncié. El ente replicó, nunca morí. Leer estas palabras me dio un escalofrío por dentro. Omar con miedo dijo, sos un espíritu. El tablero marcó, no, un demonio. En ese momento, fijé la mirada en mi amigo. Se podía notar que estaba muy nervioso y aterrado. Omar comenzó a reprochar a Juanjo que dejara de cargarlo, que la broma estuvo buena pero que ya la corte, no era gracioso. Él mismo entró en un estado de histeria, se paró de golpe y con voz segura dijo, yo me tomo el palo de aquí, estas cosas no existen, si realmente hay un espíritu aquí, aparece. Apenas terminó de hablar, una ventisca de aire muy caliente nos envolvió a los cuatro, e inmediatamente comenzamos a oír unos pasos acercándose a nosotros. Nos dábamos cuenta de ello ya que sentíamos el crujir de los pastos aplastándose en el suelo. A los segundos, de la nada apareció un hombre enorme parado a 3 metros de nosotros, con los ojos completamente amarillos, mirándonos fijamente. Luego de unos minutos, eternos para mí, levantó la mano señalando a Omar. Mi amigo comenzó a decirle a Juanjo que lo echara, sin embargo, este dijo, yo no puedo hacerlo, vos lo llamaste, tú debes decirle que se marche. Omar con la voz temblorosa llegó a decir, ándate de aquí, no te queremos con nosotros. En ese instante escuché un golpe en seco, y veo caer a mi amigo inconsciente al suelo. Traté de socorrerlo, pero Juan me dijo que no me levantara sino rompería el círculo. Este último se apresuró en tratar de cerrar el juego, lo más rápido posible. Estuvimos 10 minutos luchando para que se marchara. Fue impresionante ver cómo se desvaneció luego de ser envuelto por un enjambre de moscas. Lo último que vi fue cómo abría la boca. Desde allí salió nuevamente una ventisca de calor abrasador, la cual nos golpeó el rostro. Al estar más tranquilos, me acerqué hasta mi amigo, y tras un rato pudimos hacerlo reaccionar. Nos contó que lo último que se acordaba era sentir un golpe muy fuerte en la zona de la nuca. Comenzamos a marchar en dirección a nuestras carpas. La distancia, como dije antes, era de 1 kilómetro más o menos. A medida que avanzábamos por el camino de tierra, oíamos a alguien llamándonos por nuestros nombres. Llegamos a la carpa, estaba muy nervioso, incluso me dio un ataque de risa por los nervios. No me podía controlar y me costaba asimilar lo que había vivido. Hablamos entre todos por 1 hora, y más tranquilizados quisimos dormir un poco. Pero no había chances de hacerlo, estaba muy asustado, y me trasnoché las horas restantes. Al día siguiente, para sacarnos ese mambo que teníamos en la cabeza, nos fuimos a bailar a un boliche de la zona. Llegó el tiempo de regresar a la capital. Nos regresamos, y luego todo transcurrió con suma normalidad. Sin embargo, a las 3 semanas de haber jugado a la Ouija, comencé a padecer hechos paranormales en mi casa. Un jueves a la medianoche, me encontraba solo, mi vieja junto a mi hermana habían salido a cenar con unos parientes. En el silencio profundo de la madrugada, escuché un portazo proveniente de la entrada de mi casa que da a la calle. No me asusté, es más, pensé en un primer momento que mi familia había regresado. Bajé las escaleras, salí al patio y me pareció extraño ver que el portón estaba cerrado. Al ingresar al comedor, sentí un portazo muy fuerte detrás de mí. Quedé en shock unos segundos, con temor que se tratara de un ladrón. Giré la cabeza, pero no había nadie, solo estaba la puerta abierta. Me acerqué con la intención de cerrarla, pero al tomar el picaporte vi a alguien parado en la entrada del patio, mirándome fijamente. El terror me invadió al ver esos ojos amarillos que reposaban en mí. Cerré de un solo movimiento la puerta y subí corriendo con la intención de encerrarme en mi habitación. Ya adentro, me puse a rezar de forma incesante. Le pedía a Dios que me protegiera de aquello. En aquel instante de mucha desesperación, las cortinas de mi habitación se abrieron de par en par, y detrás del vidrio vi un rostro diabólico. Agarré un crucifijo de madera con la figura de Cristo que tenía sobre la mesa ratonera, y lo apoyé sobre el vidrio. Al momento de hacerlo se rompió el cristal con mucha fuerza. Salí de mi habitación, prendí todas las luces y me marché a lo de mi tía, quien tenía su casa a pocas cuadras de la mía. Pasé la noche allí,
Al día siguiente volví a mi casa, y al revisar la ventana, vi los trozos de vidrio que estaban dispersos en el suelo. Pero algo que me atemorizó mucho, fue ver un montón de moscas muertas en el piso. Levanté todo con una pala, fui hasta el fondo y lo quemé. Con el inicio de clases me encontré con mis amigos, quienes también, muy preocupados, me contaron haber sufrido distintos hechos paranormales en sus respectivos hogares. El más atemorizado de todos era Juan José. En la noche del sábado contó que se durmió muy temprano. Sin embargo, se despertó agitado al sentir un calor envolvente en su habitación. Al despabilarse del todo, pudo oír el bufar de un animal. Abrió los ojos y vio horrorizado que en su escritorio estaba el mismo hombre que habíamos visto antes. A su lado, de forma imposible, una silla giraba en una sola pata. Esta aparición tenía el torso completamente desnudo, la cara alargada con una quijada muy prominente, los pies extremadamente grandes y las piernas cubiertas con pelaje de una bestia. Aquel demonio, luego de mirarlo, le habló con una voz gutural no humana. Dijo: «Debes seguir con lo que haces, todos nosotros te vamos a apoyar». Mi amigo aterrado solo llegó a gritar, pidiendo ayuda a su mamá. Momentos antes de que ella ingresara al cuarto, nuevamente la aparición le habló, pero esta vez con la voz de su papá. «Hijo, por favor, seguí, serás muy poderoso, podrás tener todo lo que siempre deseaste». En el instante que la madre de Juanjo entró a la habitación, ese hombre se esfumó de la nada. Mi amigo se quebró y le contó todo lo que estuvo haciendo a su mamá. Quedamos en silencio, habíamos desencadenado algo que no podíamos controlar. Para colmo, los días subsiguientes cada uno volvió a sufrir hechos sobrenaturales. Déjenme decirles que vivir algo de este calibre, hasta el punto de no poder sentirse seguro en su propia casa, es lo más horrible. La desesperación, el temor. La tía de Juan, al enterarse todo lo que padecíamos, buscó un sacerdote jubilado y concretó una cita con nuestro grupo. La primera impresión que me dio este hombre fue la de una persona que transmitía mucha paz. Luego de contarle todo, nos pidió a los 4 que nos quedáramos con él, en su casa, por el término de 3 meses. Al no tener otra opción, abandonamos nuestros estudios y nos fuimos con el cura. Aquel tiempo aprendimos un montón de cosas, no dejaba que nadie nos visitara. Realizábamos actos penitenciales la mayor parte del tiempo. Muy de madrugada nos levantábamos para rezar junto con el padre, comulgábamos 3 veces al día. Y así, después de aquellos meses, salimos completamente renovados. Algo que el sacerdote siempre recalcaba era siempre encomendarse a la Santísima Virgen María. Tiempo después la mamá de Juan vendió la casa. Mi amigo, por otro lado, muy arrepentido, dejó lo que había aprendido de su padre, prometiendo no volver a practicar las mansies oscuras. Sin embargo, el cura le advirtió que debía tener mucha precaución, porque ese demonio lo volvería a buscar, y debía estar preparado para afrontar esa lucha. Nos explicó que la razón se debía a que Juan José estaba marcado por haber practicado la hechicería por tantos años. El maligno no dejaría tan fácilmente que operara la conversión en su persona. Al año siguiente volvimos a la cursada del terciario. Los 4 nos egresamos como profesores. Después de haber atravesado esta experiencia, siempre tuve un recelo de miedo en mí. En la actualidad me casé, vivo con mi señora y mis 3 hijos. Juanjo cambió rotundamente, se aferró a la iglesia y ahora trabaja para Dios. Omar se fue a vivir a otra provincia, y Carlos se radicó en el interior de Santiago. Rememorar esta anécdota me hizo dar cuenta que no lo superé del todo. A medida que la redactaba, todos mis miedos afloraron. Sin embargo, creo que servirá como testimonio de lo peligroso que resulta jugar este tipo de juegos. Gracias por ver hasta el final. No olvides comentar y dejar tu like, ya que eso me ayuda mucho. Hasta la próxima.